vamos a dar pase a nuestro primer invitado, el secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, para hablar sobre la fecha límite que constituye el día de hoy, 28 de septiembre, sobre las reformas electorales en nuestro país. Señor La Negra, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bueno, quedó pendiente el voto preferencial. ¿Y qué más, señor La Negra? Bueno, también un pedido que hizo el Jurado Nacional de Elecciones. Correcto. Para modificar la fecha de inscripción de candidaturas, ¿no? Que buscaba hacer más fácil, más sencillo la organización de las elecciones internas, ¿no? Que es un tema que, como ustedes conocen, se han hecho varios cambios con el fin de compensar en alguna medida la falta de primarias, ¿no? Que que por las razones de la pandemia tuvieron que cancelarse para esta ocasión, ¿no? Correcto. Entiendo que sobre esta modificación hasta el 11 de enero, ¿verdad? Que era la necesidad que estaba exponiendo el Jurado Nacional de Elecciones, bueno, todo el aparato electoral para poder hacer las pruebas, ¿no? Realizar las indagaciones respecto a la seguridad del sistema, sobre todo el electrónico, el de votación electrónica y demás, era pues... algo que se ha acusado responsabilidad al anterior jefe de la OMPE por haber dicho que sí estaba en las condiciones, pero se pudieron hacer esfuerzos desde el Congreso para mover esta fecha. Sí, no es muy difícil, claro, el tema, ¿no? Solamente era una variación de la fecha límite para esta ocasión, dado lo excepcional de las condiciones que tenemos, ¿no? Porque para que entiendan los que nos escuchan, los que nos ven, ¿por qué era importante hacer los ajustes, no? Porque en esta ocasión muchos partidos van a elegir lo que se llama el voto electrónico no presencial. Es decir, desde sus equipos electrónicos, celulares, computadoras, podrán votar. Pero para que eso sea seguro, para que esté completamente garantizado, ¿no? Todo el proceso, tienen que hacer algunas pruebas, ¿no? Que son necesarias para garantizar la confiabilidad del sistema. Entonces ahora todo va a tener que acelerarse, ¿no? Porque el plazo ahora tendrá que correrse para más tardar cerrar hacia pues diciembre todo el proceso de inscripción de candidaturas. Debemos, no sé si nos estamos aventurando demasiado, pero prever que se buscará hacer una suerte de impugnación, sabotear alguna parte del proceso, dado que no se puede hacer la verificación con la paciencia o la calma que estaba más o menos pidiendo desde el Jurado Nacional de Elecciones y las demás entidades electorales. No, a ver, lo que creo que va a pasar básicamente es que habrá que darle más recursos a la OMPE para tener más equipos y más personal, ¿no? Que pueda hacer alguno de los pasos, ¿no? Además, pues como es habitual en estas situaciones, seguramente habrá que hacer también ajustes de reglamentos internos de la entidad, ¿no? Lo que va a pasar, como digo, es que ahora todo va a estar mucho más ajustado, digamos, el margen para hacer las cosas de manera adecuada se va a reducir, entonces eso va a generar una serie de preocupaciones, ¿no? Y por otro lado, el otro tema que también quedó pendiente es el voto preferencial, ¿no? En este caso me parece, lamentablemente, los partidos han priorizado sus objetivos internos más que pensar en lo que era lo mejor para el país, ¿no? Me parece que lamentablemente en este caso seguiremos yendo a votar, ¿no? Como ha sido habitual, por miles de candidaturas y tendremos estas campañas de miles de candidatos compitiendo inclusive entre los propios partidos, ¿no? Al interior de los partidos por un lugar en el próximo Congreso. Correcto. Ahora, ¿qué no termina de aplicarse correctamente con la existencia todavía del voto preferencial? Hablamos, de que se peligre esta reforma respecto a la paridad y alternancia realmente. Hay un impacto, sin duda, ¿no? Hubiera sido mucho más potente el no tener ya el voto preferencial, el impacto de la paridad y alternancia hubiera sido mayor. También una cosa que va a dificultar es la fiscalización de los gastos de campaña, porque ahora vamos a tener que hacer un seguimiento por candidato, ¿no? Candidato por candidato, mirar qué es lo que gasta cada quien en su mini campaña individual. Y luego, digamos, el costo que es más oneroso para el país, ¿no? Que nuevamente vamos a tener estas bancadas con personas que sienten que le deben más a ellos mismos que al partido su lugar en el Congreso. Entonces, cuando hay alguna dificultad, inclusive muy temprano, ¿no? El inicio del próximo ciclo parlamentario, volveremos a ver personas que van de un partido a otro, ¿no? Que
o bancadas impredecibles, ¿no? Donde la línea de actuación no depende tanto de un programa partidario, sino más bien de intereses particulares, ¿no? Entonces, esto lamentablemente va a volver a pasar. Tendremos que prepararnos para hacer un seguimiento, una vigilancia, tanto en la campaña como en el ya momento en el cual asuma el nuevo Congreso, para que el efecto de esta situación sea el menor posible sobre el país, ¿no? Pero realmente el voto preferencial, digamos, asegura esa suerte de institucionalidad que debería existir en los partidos políticos, cuando ahora mismo vemos que se suman a diferentes tiendas políticas también a última hora, ¿no? Digamos, según lo que más o menos resulta conveniente, según los acuerdos que van llegando, y no porque haya una carrera, digamos, o haber un seguimiento ideológico dentro de los diferentes partidos políticos. Eso es cierto, ¿no? Mire, es completamente sintomático de este problema que usted pues narra, ¿no? El hecho de que una persona pueda de un día a otro decir, no, este partido mejor no, mejor el otro, o estoy negociando con 3 o 4, ¿no? Sí. Con lo cual uno digo, bueno, entonces ¿qué? No hay ideología, no hay programa, no hay nada, porque es tan sencillo pasar de un lado a otro Claro. en horas, ¿no? Eso es un indicador, me parece, más de la debilidad de nuestros partidos. Y ahora, tampoco es que las reformas generen cambios inmediatos. Ya. Pero sí es importante ir generando modificaciones que vayan variando estas conductas. En ese sentido, en esta ocasión y por lo excepcional de lo que ha ocurrido con la pandemia, se ha permitido esta inscripción de afiliados, ¿no? Ahora recién en septiembre. Pero sí es necesario que para las próximas elecciones, primero que eliminemos todo ese tema de los invitados, ¿no? Que también genera todo un problema. Ahora hay un 20%, y por otro lado, ¿no? Pero en un 20% de quedado de afiliado, exacto. Y lo segundo es que los afiliados pues estén al menos un año en el partido antes de poder inscribirse, ¿no? Como digo, en esta ocasión se ha dejado pues el tema todavía abierto, porque esto que nos ha pasado la pandemia cambió todo, ¿no? Pero yo creo que para las próximas elecciones ya tenemos que ser mucho más rigurosos y no tener estos tipos de situaciones, y más bien incentivar a la gente a que se meta en los partidos, pero para hacer vida política de mediano y largo plazo, ¿no? No solamente para una campaña electoral. Bueno, hablamos pues de educar, formar, ¿verdad?, en cada uno de los partidos políticos, algo que es necesario y sobre lo que me gustaría que hablemos también más adelante, pero ahora le voy dando pase a Cristian Huidbalcar, que también está en la comunicación. Señor La Negra. Claro que sí. Gracias. ¿Cómo está, Cristian? Gracias. Hola, Iván, ¿cómo estás? Gracias, Fátima. Iván La Negra, yo también tengo una pregunta porque justamente hoy leí una columna muy interesante de Andrés Calderón y decía un poquito, claro, es cierto, ¿no? Todo lo que hemos intentado a través de las reformas para fortalecer los partidos políticos, pero de alguna manera en los propios, digamos, partidos políticos, entre comillas, si queremos llamarlo así, que hoy están en el Congreso y que deberían ser los llamados a hacer la reforma para bien del país, pues hay obviamente resistencias a hacer esas reformas. Y él se planteaba en la última parte, bueno, quizá tengamos que más bien empezar a ya no pedir solamente normas para fortalecer los partidos políticos, que parece que los propios miembros de los partidos no quisieran hacerlo, sino fortalecer la posición del elector. Y por ahí, por ejemplo, no sé, planteaba la renovación por tercios o de alguna manera algo que nos permita a nosotros los electores, ante la incapacidad de los políticos en el Congreso de hacer las reformas, por lo menos tener más herramientas para poder sancionar o de alguna manera celebrar o premiar a los buenos políticos. ¿Por dónde iría esos puntos, Iván? Y si es que crees que eso también está faltando en las reformas que se han planteado al Congreso. Primero, las dos cosas no están contrapuestas, ¿ah? Se pueden hacer ambas cosas. O sea, podemos ir empujando reformas y cambios por un lado, y también empoderando a los electores para que puedan evaluar el desempeño de los congresistas y, por ejemplo, con la renovación a medio término, hacer un balance, ¿no?, del desempeño y eventualmente cambiar a los congresistas que consideran no han tenido una buena labor. De hecho, eso estaba también incluido en las propuestas de reforma de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política. O sea, habían temas también en esa materia. Y estoy de acuerdo, ¿no? Me parece que esa es una muy buena manera de ir cambiando la política en el país. Entonces, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Fortalecer a los partidos y al mismo tiempo fortalecer también a los electores en sus capacidades de elección. Pero se requieren ambas cosas, ¿no? Porque si no, ¿qué puede pasar, Cristian? ¿No? Puede pasar de que un elector llegue a la elección de medio término, pero los reemplazos sean igualitos, ¿no? Entonces, ahí no avanzamos nada. Entonces necesitamos hacer ambas cosas.
generar incentivos para que los congresistas se desempeñen bien, pero también fortalecer los partidos y tener una mejor oferta en la, digamos, respecto de la cual tomar una decisión, respecto de la cual elegir. Tal cual, tal cual. Expectativas para el día de hoy, muy poco, la verdad, Iván, ¿no? Me imagino que con esa pregunta también habrían arrancado, pero ¿es creíble creer que, digamos, se puede lograr algo más teniendo como límite el día de hoy? Bueno, ya es muy difícil, ¿no? Ya muy complicado. En realidad, yo creo que el día sábado era, en términos prácticos, el límite. Hoy podrían eventualmente aprobar, pero claro, tiene que promulgarse la norma, ¿no? Entonces es un tema ya muy difícil. En todo caso, yo creo que a partir de la decisión que ha adoptado el Congreso, o en todo caso la no decisión, ¿no? Porque ni siquiera lo han discutido en el Pleno, creo que le toca a la ciudadanía tomar nota, ¿no? Y eventualmente pues ver qué partidos fueron aquellos que prometieron empujar ese tema de la reforma y en particular o del voto preferencial, y finalmente qué posiciones adoptaron, ¿no? Y eso seguramente será parte de la evaluación que harán en las próximas elecciones. Bueno, pues es que, claro, si es que se hablara de que hay solidez en cada uno de los partidos, pero hay también, división dentro de la bancada mayoritaria, lo que, además, sumada a la imposibilidad de la reelección, no les ha sido incentivo suficiente para cumplir con todas las promesas o con todo el paquete que se comprometieron en enero. Sí, en particular, el voto preferencial les permite a los partidos ofrecer más posiciones atractivas a los eventuales candidatos, ¿no? O sea, tiene una serie de ventajas al interior del partido, ¿no? Por ejemplo, si hay una lista cerrada, evidentemente solo las primeras posiciones tienen más opción, las demás ya no son atractivas, ¿no? Claro. En cambio, cuando tienes un voto preferencial, las 130 posiciones de candidatura son interesantes, digamos, le podrían, entre comillas, ofrecer, ¿no?, en mejores términos. Y además eso genera evidentemente también tensiones al interior de los partidos. Son partidos frágiles, evidentemente algo así no les conviene porque les genera más problemas internos. Pero todo esto que estoy contando son problemas de los partidos, no son los problemas del país ni la ciudadanía. La ciudadanía esperaría que los partidos hagan bien esa labor interna. Correcto. Y nos ofrezcan una lista buena de candidaturas, ¿no? Ahora, hemos estado conversando sobre las expectativas de que exista mayor... ya no con miradas a la fecha de hoy día, ni tanto incluso a la elección del próximo año, sino a largo plazo, ¿no? De que puedan existir nuevamente partidos políticos donde haya, digamos, formación, ¿no? Carrera, si cabe el término. Pero también la señora Marisol Tello desde hace varios días viene reclamando las modificaciones que se habrían hecho sobre el gasto de los recursos de los partidos políticos, que ya no les obliga, digamos, a que haya un monto destinado únicamente para la formación de cuadros. ¿Algún comentario o precisión al respecto, señor Lanegra? Exitosa. Sí, primero, por favor. Es cierto que en muchos países, además de financiar con dinero público la formación de los partidos, también se financia campaña. O sea, eso no es raro respecto a lo que ocurre en otros países. Ajá. Y efectivamente hay un problema, que los partidos no están poniendo todo el dinero que deberían en el tema de formación. Y lo que ocurre no es tanto que no lo gasten mal, sino que ni siquiera lo gastan. O sea, hay partidos que inclusive han devuelto el dinero, ¿no? O que no están usando estos recursos que se han dado para el fortalecimiento de partidos. Entonces yo creo que aquí la clave no está tanto en el tema de decir hay dinero y no se gasta, sino en incentivar que tienen que fortalecer los partidos, y para eso tienen dinero disponible para ejecutar esa acción. Entonces, ¿por qué en esta ocasión los partidos han abierto el espacio para tener, por ejemplo, pago de encuestas, por ejemplo, para sí, hacer trabajo de mejora de sus elementos digitales? Uh-huh. Esos temas están vinculados con que ahora gran parte de la campaña no va a ser presencial. La campaña ahora va a ser a distancia. Entonces, hoy son partidos tan débiles que ni siquiera tienen un equipo mínimo de computadoras y de equipo técnico digital que les ayude con el tipo de campaña que van a tener que llevar adelante. Eso también es fortalecimiento, ¿verdad?, del partido. Ya, pero no es suficiente. Ya, pero digamos, se está postergando sin fecha límite lo que debería destinarse a formación de líderes de cuadros, o es momentáneo. Así es, bueno, pero fíjese,
fortalecer los partidos ya ahora, cuando faltan unos meses para... No, por eso hablo a largo campaña, plazo, claro. ¿no? Yo decía, esto ya no es para este año, sino para, digamos, no solo la próxima elección, sino para la continuidad, a ver, que pueda ser, no sé, no para una elección en específico, sino que en verdad pudiéramos motivar de que más jóvenes se interesen por la política, que finalmente la falta de interés es lo que ha ocasionado que tengamos pues representantes que no están a la altura de la necesidad y las circunstancias. Es cierto, pero además es bien importante que los partidos, digamos, porque ya esta de la campaña es solamente de los fondos de este año, ¿no? Porque los fondos que se van a disponer el próximo año van a depender de la configuración del próximo Congreso, ¿no? Ok. Entonces, entonces, en ese nuevo Congreso y en esos 5 años que van desde el año 2021 hasta el 2026, ahí tenemos que hacer todo el esfuerzo para que el dinero vaya a formación de partidos. Correcto. Estoy completamente de acuerdo. Esa es la gran meta que estamos al Bicentenario, tener partidos de verdad, ¿no? Claro, no, o sea, no tendrían que ser, a ver, decenas de partidos, ¿no? Ahora estamos con la posibilidad, claro, no necesariamente va a ocurrir. Esa es la otra cosa importante. En esta elección de abril, los partidos que no logren pasar la valla mínima ya pierden su registro. Correcto, pero aquellos que se sumen, vamos a tener menos partidos también. En coaliciones o frentes podían permanecer vigentes en tanto que tuvieran representación en el Congreso. Sí, pero también en esta ocasión también va a aplicar la regla de que si agregas un partido de alianza tienes que obtener un porcentaje mayor aún. O sea, la valla crece conforme más partidos tengas en alianza. Entonces sí, ahora sí va a haber una suerte de filtro, ¿no? Y esperemos que queden no muchos partidos, ¿no? Para que el sistema sea más ordenado. Ahora, esta expectativa en torno a la cantidad de candidatos, ¿verdad? O sea, arrancamos con el tema de las encuestas, que siempre parece que se voltean al final de la elección, pero igual en nuestro país nunca se sabe, porque todo puede pasar en estos meses que quedan. Pero las alianzas que se puedan formar, ¿verdad? Ahora, en esta última semana nada más se han revelado una serie de candidatos, una serie de inicios de alianzas también, de frentes y demás. ¿Cuál es la expectativa? Sobre todo con aquellos que tienen, digamos, un ideario común. Ya, primero que no todas son estrictamente alianzas, son alianzas entre dos o más partidos registrados. Acá hay en algunos casos movimientos. Lo que tienes tienes organizaciones políticas que no están registradas y que se suman a un partido que tiene registro para poder participar en las elecciones. Digamos, hay muchos de esos casos. Ahora, lo que está pasando efectivamente es un efecto de que el día miércoles es el límite para poder tener gente afiliada o tener partidos ya inscritos, ¿no? Que para poder participar. Entonces, por eso ahí se apura en el momento de todos por o afiliarse o conseguir un aliado que te dé, digamos, la posibilidad de postular. Entonces, en esas circunstancias, lo que vamos a ver es un poco, nosotros ya de mayor claridad sobre cuáles van a ser los posibles candidatos. Pero ojo, que legalmente ahora todos tienen que pasar por elecciones internas. Pues. Y entonces ahí va a ser visible ya más claramente quiénes van a ser los candidatos. O sea, una vez que entremos a elección interna ya va a estar clarísimo, porque ahí tienen que presentarse fórmulas de planchas presidenciales y también fórmulas de listas congresales. Ahí va a estar ya más claro quiénes van a ser eventualmente los candidatos de cada partido. Correcto. Bueno, yo le preguntaba sobre la expectativa porque ahora hay varios empresarios que están, digamos, sentando la posibilidad de ser postulantes a la presidencia y si acaso... el señor Sillonis ha dicho, yo sí puedo no ser nadie con tal de dar mi respaldo al país desde el lugar donde me toque, ¿no? Pero los demás serán capaces, digamos, de poner a un lado sus intereses particulares o, digamos, su aspiración, ¿verdad?, de ser presidente para sumar esfuerzos en aquellos que tengan más o menos la misma meta y juntarse en una sola participación. ¿Hay esa expectativa o lo ve muy lejana? Mire, hay una reflexión, ¿no? Por favor. Yo de verdad admiro la voluntad de tantos hombres y mujeres que piensan que pueden llegar al país, ¿no? En un cargo público y más aún si ese cargo es el de presidente o presidenta del país, ¿no? Esto me parece, digamos, algo loable, ¿no? Pero, digamos, en todos los países donde hay un sistema político sólido, el ser candidato a la presidencia es el resultado de una larga historia, de una larga vida política, donde se ha desempeñado cargos, responsabilidades, donde ya el elector conoce cuál es, digamos, la capacidad de una persona de responder ante una función pública de alto nivel.
Y entonces lo que sí me parece una cosa que no es bueno para la política es que las personas salgan directamente de no haber tenido ninguna experiencia a de frente ser presidente de la República. Eso me parece que es algo que en verdad no es bueno, pero en fin, ya le tocará a los electores hacer las evaluaciones que correspondan. Y es precisamente esa vida política la que te ayuda a entender que en muchas ocasiones, inclusive las, digamos, naturales, ambiciones o intereses personales por tener algún tipo de presencia política, tienen que ponerse siempre al servicio del país. Correcto. Me imagino que se refiere también a aquellos que no terminan su primera experiencia en un cargo de función pública y por lo tanto no hay resultados muy coherentes que demostrar. Muchas gracias, señor Lanegra.